Agradecemos siempre la sintonía para Conocimientos TV. Seguimos en esta fase el poder conversar con alguien que por muchos años ha sido una voz reconocida en muchos medios, y es por esa razón que decidimos seguir conversando con Roberto García, porque hay muchas cosas más que contar, hay muchas anécdotas más que explicar, y eso es lo que nos hace que podamos compartir este programa y extenderlo a una segunda parte, porque realmente amerita el poder escuchar a una persona que ha vivido como un comunicador nato, que lo tiene como un talento que lo tiene él desde pequeño, y pues ha habido un carisma total en ese aspecto. Roberto, nuevamente bienvenido, gracias por continuar acá en el programa y conversamos con lo de tus anécdotas. Gracias Rafa, gracias por la invitación a este segundo round, segundo tiempo. Así es. Entonces, entremos. Hay cosas que dejamos en pausa, Roberto, y yo te comentaba el hecho de poder reconocer que también en la vida de un hombre que hay desaciertos, pues hombre, en ese momento que lo estás aceptando se convierte en un acierto, porque definitivamente reconoces que tal vez hubo algo que en la cual se desvió en algo, pero que también tiene la valentía de poderse enderezar, ¿verdad, Roberto? Y me hablabas también con el hecho de poder haber vivido en carne propia algunas cosas que no son agradables, pero que de alguna manera también siempre sale a la palestra lo que es lo que tú decías, ¿verdad? Que no es gracias a la vida, sino que es gracias a un Dios supremo, creador, que en nuestro caso creemos en un Dios que realmente también es el que en algún momento nos hace ver nuestros errores, desaciertos, y nos hace regresar en algún momento al redil. Y también, ¿cómo fue esa transición, Roberto? Contanos un poco de eso. Mira, como buen católico en aquel momento, pues mira, yo creo, siento y pienso que, bueno, no tengo dudas, Dios siempre estuvo conmigo y ha estado. Lógicamente, la religión católica te enseña muchas cosas que conforme uno va avanzando en el conocimiento bíblico no están correctas, ¿verdad? O sea, claro. Este programa no es teológico ni de doctrina, pero digamos, me empecé a dar cuenta que habían cosas que no estaban, que no eran bíblicas, que no tenían cimientos verdaderos. Y bueno, todo se da a raíz de que yo me caso por lo católico y mi esposa, la hermana de mi esposa, se casa con un hijo de pastor. Y entonces yo trabajaba todos los domingos. Y al trabajar todos los domingos, pues mi esposa se quedaba sola en la casa. Y a ella le empiezan a invitar a la iglesia. Y yo, pues lo primero que hice fue decirle, mira, ¿cómo así que vas a ir a la iglesia evangélica? Si nosotros nos casamos católicos y aquí tenemos nuestra Virgen que me regaló mi mamá y tenemos tales cosas. Yo ya, digamos, habían ciertas cuestiones que yo ya no tenía muy arraigadas, como las procesiones y esto, pero yo seguía siendo, digamos, mi esencia muy católica por mi formación claro. Tanto en casa como en el colegio. Crea un poco de conflicto, incluso un conflicto tan grande que creo que es parte de nuestra separación. Pero digamos, luego pasa el tiempo y la miro muy contenta y le digo, pues sabes qué, ya no me voy a oponer, pero pues anda vos y pues, cada quien su credo. Cosa que es el yugo desigual no es correcto, ¿verdad? Claro. Ella tampoco, pues, o sea, ella entró en aquella etapa de choque, no tuvo tampoco la situación de conciliar conmigo. Ella estaba viviendo su primer amor y veía en mí realmente un enemigo. Sí, en efecto, como dice aquí nuestro público tan selecto, ella miraba en mí todo lo que ella oía el domingo en la prédica. En la casa estaba el ejemplo, ¿verdad? O sea, y bueno, así va pasando el tiempo, me empiezan a invitar, me empiezan a que hoy cena de parejas, que tal, el sábado de jóvenes, todavía éramos jóvenes en ese momento. Y bueno, comienzo a conocer y me empieza a gustar, en ese momento me gustaba más la prédica que la alabanza. Yo canto desde niño y el esposo de mi cuñada, en ese momento ya era mi concuño,
él tocaba la batería y pues me empieza como a, pues empiezo a tener cuates de la alabanza al de la iglesia aquí a mi esposa. Nos separamos, o sea, el divorcio, casi divorcio se da. Luego, 3 años después, yo tengo, y te lo quiero contar acá en tu programa, Rafa, yo tengo un domingo que yo estaba prácticamente separado, fui a ver a mi hijo, lo miraba los domingos, lo llevaba a comer y regreso a donde vivía en ese momento solo, de goma, porque me había puesto una buena el sábado anterior. Triste porque había dejado a mi hijo llorando, ¿verdad?, en su casa, la que era mi casa antes. Y llego solo, frío, veo un ventanal donde yo en mi cuarto quedaba para unos árboles y solo veía que se movía, oscuro, domingo en la tarde. Y yo en ese momento le dije, Dios mío, yo no soy feliz. Tenía pues los programas de televisión que eran mi gran amor profesional. Tenía a mi hijo, pero lo tenía lejos. Pues los amigos eran más de momentos. Y yo le dije, Dios mío, a pesar que tengo tantas cosas y me has regalado tantas cosas, hoy tengo 30 y pico de años y yo soy una persona infeliz. No tengo ese gozo. Bueno, no le dije gozo porque no manejaba ese término, pero digamos, no tengo esa felicidad que yo quisiera tener. Claro. Entonces me hinqué en la cama y le dije, Dios mío, por favor, ayúdame a ordenar mi vida porque yo no puedo. Y entonces se empezaron a dar una serie, ahí sí que acontecimientos que se comienzan a dar de manera sobrenatural, que solo se pueden explicar con Dios. Comienzo a poder acercarme más a mi hijo, se da el regreso a casa, pierdo ciertas cosas porque en ese proceso con Dios es así. Claro. Y bueno, empiezo a ir ya más a la iglesia, hasta que llega un momento que yo estaba en la iglesia y me invitan, pues, Renato Calvinisti, con René Lemus, que en ese momento seguía siendo, bueno, es mi concuño, pero digamos, ya en ese momento era copastor de la iglesia y tenía cargo la alabanza, y me invitan a los ensayos. Y como a mí me gustaba cantar, pues me encantaba ir a los ensayos, ya me había vuelto cuate de ellos. Y me ponían a hacer coros y me empezaba a aprender las canciones. Y un día Renato me dice, vos, Robertillo, ¿y por qué no el domingo te echas los coros conmigo? Yo no sé cómo decirle que yo no me había bautizado. Entonces viene René, que es como un hermano para mí, y le dice, Renato, es que Roberto no se ha bautizado. Pues él viene acá y todo, pero realmente él viene como de oyente, ¿va? Claro. Y entonces viene Renato y pues, no sé si Dios lo usa, pues, pero también él con su característica dice, bautízate, pues, me dice. Y yo pues dije, bueno, es el momento, me siento bien aquí. Fue una decisión, te soy sincero, Rafa, fue difícil. Claro, como Porque muchos. mi familia sigue siendo católica y irles a decir, pues era difícil. No era lo mismo que estoy acompañando a mi esposa a la iglesia, como si les miren, ya no me regalen rosarios, ¿va? Entonces, tomo la decisión, lo hago, me convierto, eso a veces me molesta más que usamos la alabanza para jalarte. Entonces ahí comienza mi relación con Dios ya de una manera diferente, lo cual ha sido lo más grande que Dios me ha regalado, el poder seguir con Él, pero de otra manera. O sea, como yo te digo, yo desde niño siempre me sentí cercano a Dios, pero no como ahora. Y entonces así se da el acercamiento. Empiezo en la alabanza, sigo ahí. Ya he tenido la oportunidad de en algún momento estar dando el mensaje. Y bueno, ahí se viene una historia aparte, un camino muy lindo, muy maravilloso, que solo se puede expresar El que lo ha vivido, el ¿verdad? que lo ha vivido. Exactamente. Pero vamos a hacer una pausa, porque quisiéramos seguir, pero
no se vaya, vamos a seguir conversando con Roberto García después de regresar de los anuncios. Estamos en una conversación muy amena con Roberto García. Estamos en esta fase conversando con él porque muchos, y estoy seguro que de los que nos ven y los que nos han escrito, se quedaron con la imagen de Roberto, el Robertío que nos hacía gritar, nos hacía estremecer en sus comentarios y todo. Pero también estamos hablando de la faceta post esa, que obviamente como profesional fue pues sin duda para él un bagaje de experiencias, pero también la parte humana, la parte de como Roberto García, como papá, como esposo, y por qué no decirlo como hombre, como bien nos compartía, y agradecemos, Roberto, esa parte de tu vida, porque esa etapa de muchas veces quedaste solo, y es ahí cuando el Dios Todopoderoso entra, y Roberto, pues muchos se van a estar identificando con vos ahorita, y de hecho bendecimos a los que nos ven desde allá y de los que están en esa faceta, en las que tal vez, como bien lo decía Roberto, tal vez uno exitoso por un montón de cosas e incluso que cosas materiales te rodeen, pero existe el vacío, ese vacío existencial que de alguna manera te hace preguntarte lo que me decías, ¿por qué no soy feliz, verdad? Porque en la ecuación faltaba algo que era sumamente importante y era tu encuentro. Y en esa parte donde nos fuimos a la pausa, Roberto, retoma esa parte de tu experiencia. Encuentro, sí. Sí, es eso, fíjate, porque Dios ahí está. Dios siempre está ahí. Pero si uno no lo vuelve parte de la ecuación, el resultado va a ser malo, ¿verdad? Como en los exámenes de mate, ¿verdad? Si te falta esa parte en la ecuación, no vas a poder tener buen resultado. Entonces yo ahí empiezo un proceso lindo, pero también con sus bemoles difíciles, porque, por ejemplo, cuando le cuento a mi mamá, me dice, mira, Robertío, porque todavía me dice Robertío, me dice Robertío, pero no te vas a olvidar de la Virgen, me dijo. Es, si tú sos feliz, yo soy feliz, yo te amo, sos mi hijo, pero no te olvides de la Virgen, me dijo. Y luego, eso me lo dice mi mamá, y luego mi hermano en un cumpleaños, al ser yo el hermano mayor, pues digamos de alguna manera él ha estado como muy cerca de mí y lo que yo siempre decía, ¿verdad? Entonces él me decía en ese cumpleaños, me decía, mira Roberto, pero ¿cómo es que antes decías una cosa y ahora otra? ¿Cómo es que alguien que yo considero que siempre tiene como muy fuertes sus pensamientos y ahora es que yo no he cambiado, le dije, o sea, yo estoy siendo el mismo, yo sigo creyendo que tu relación con Dios es lo más importante, porque eso lo decía siempre yo. Solo que hay ciertas cosas que yo ahora las veo diferentes y pues yo quisiera que vos lo tuvieras también y oro todavía, o sea, y toda mi vida lo voy a hacer para que mi familia, ese lado de mi familia, conozca a Dios de una manera como yo lo conozco. Y como lo ha dicho, digamos, yo he escuchado cuando el apóstol Sergio Enrique lo ha dicho, no es una religión, ¿verdad? No es cuestión de religión, es una relación con Dios. Claro. Y él me decía, mira, pero ¿cómo así? Entonces yo me fui a temas ya, por ejemplo, le decía, mira, entendí y comprendí que la Virgen María es una mujer maravillosa, claro, escogida por Dios, pero ella no intercede por nosotros. Claro. El que intercede es Jesús. Y luego, y el tercer, digamos, mi mejor amigo, me recuerdo que le cuento y me dice, ¿cómo es posible que vas a dejar de oír a José José y a Camilo Sesto y a los Caifanes? Y si vos amás la música, me dice, ¿y qué vas a hacer?
Le digo, mira, o sea, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Habrán canciones que, pues, posiblemente las podré seguir escuchando. Claro. Habrá su momento. No pasa por ahí, es algo más profundo que eso, Así más es, grande que eso. así es. Y así me voy encontrando y yo también, porque en mi interior también había una lucha. Totalmente. Porque el hombre viejo y el hombre nuevo, ese proceso es difícil porque comienza uno a... Yo no quería volverme un fariseo, porque yo sí había juzgado mucho a mis amigos o conocidos que habían conocido a Jesús y lo primero que hacían era juzgar a los cuates, ¿verdad? O a los familiares. Y yo eso sí, yo no quería. Decía, yo quiero conocer de la palabra, pero con amor, no con ese dedo Así es. señalante. Entonces, ese camino he tratado de llevar. Mi primer amor fue ese. Me empecé a tratar de involucrar al tema de estudiar la Biblia. Me metí al CETECA, pues seguí yendo a la iglesia, comencé a crecer en la iglesia de otra manera. Comencé a conocer el mundo cristiano, que conocía algunos, pero no tan así. Yo me sabía 2 canciones, que era No Basta, de Juan Carlos Alvarado, y Santo, 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 ¿verdad? Creo que era la versión de Danilo Montero, y ahí, Ajá. cuando me tocaba, tenía que imprimir las hojas de todas las, porque nunca las había escuchado. Para mí, Sí. cualquier canción, El Poderoso Israel era nueva, pues, para mí era nueva en ese momento. Sí. Eh, y fui, pues ahí sí que conocí que habían medios cristianos, o que había un montón de cosas que yo conocía de lejos. Había tenido en algún momento relación con algunas personas, pero pues nunca me había involucrado. Y lo más importante se dio en una entrevista que le hago a Julio Melgar, porque yo estaba con Julito y gloria a Dios por la vida de Julito, un Sí. adorador y un hombre de Dios. Y yo le digo, vos, Julito, ¿vos qué opinás? Porque yo estoy en los medios llamados seculares. Ujú. eh, ¿Vos qué consejo me darías? Ya fuera de micrófonos le hago la pregunta, porque el entrevistado era él, ¿verdad? Me dijo, Roberto, sé lo que me vas a preguntar. No te salgas. Al contrario, sé luz a los lugares que a vos te ha permitido llegar. Claro. Y entonces, porque hay lugares donde nosotros no podemos. Así es. Y entonces ahí entendí yo que no es dónde estás, sino con quién estás. Así es. Y vos estás con el Rey de Reyes. Así es. Interesante. Agradecemos bastante todo esto que estamos conversando con Roberto García, pero te invitamos que incluso síguenos en nuestras redes sociales de Rema TV y Conocimientos TV, en Instagram, en Facebook y todas las plataformas que tú ya sabes que están a tu disposición para poder comentar, para poder hacer llegar tus inquietudes y tus preguntas y sugerencias también. Y realmente vamos a seguir conversando con Roberto, pero vamos a ir a una pausa y al volver seguiremos conversando con él. Hemos nombrado este programa también como Guatemala, un país de oportunidades. ¿Y por qué nos lleva ese pensamiento al título de este programa? Porque definitivamente Roberto hablaba sobre lo que es la transición, de lo que es, cómo son los medios actualmente y cómo empezó Roberto García en sus inicios y todas las luchas que en algún momento tuvo que enfrentar para poder empezar a sobresalir, como él mismo lo decía, en los inicios en un mercado tan delimitado, tan pequeño, que ahora pues cualquiera, perdón con el cualquiera, pero no cualquier persona me refiero, sino que cualquier forma sería la expresión correcta de poder hacer comunicación con un teléfono móvil, con una tablet o simplemente creando un perfil, uno ya puede empezar a transmitir sus pensamientos y todo. Pero en esos inicios
Roberto tuvo que ser esa generación de algún momento ser determinante para poder empezar esa faceta, y a eso nos referimos con Guatemala, país de oportunidades, que si bien es cierto que Guatemala muchos migran y todo, pero hay gente acá como Roberto que de alguna manera empezó a buscar ese sueño y hasta donde está ahorita. El Roberto, como yo decía, el Roberto de antes y el Roberto nuevo, y lo que nos compartía Roberto, lo que ha vivido, y también ese encuentro con el Dios maravilloso que muchos hemos experimentado vivirlo, y realmente queremos dejar en claro que no es una religión, sino que tienes que vivirlo para saber que es una relación, ¿verdad, Roberto? Y por eso hablamos de un programa de Guatemala, un país de oportunidades, porque realmente ha sido bueno y te has abrido campo en este espacio, ¿verdad, Roberto? Sí, no, realmente yo me siento muy privilegiado, muy bendecido por Dios. Y no quiero que suene pretencioso decir yo he sido bendecido y tú no, no. A todos nos bendice Dios. Claro. Lo que hay que hacer como punto número uno es decirle, Dios mío, y ahí me quiero enfocar en Mateo 26:39, cuando Jesús ora en el huerto, porque es bien difícil lograr aprender a orar, porque uno ora, Dios mío, quiero A, B, C y D, pero como yo digo, Dios, y en el tiempo que yo digo y a la hora que yo diga. Y a eso le llamamos nosotros que si nos da una nueva oportunidad. Y Dios tiene su tiempo perfecto, su momento perfecto, su lugar perfecto. Entonces yo, como he aprendido a orar, es decirle, Dios mío, yo quiero esto y lo quiero con todo mi corazón. Si alguien sabe lo que yo quiero, eres tú, pero que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, se va a hacer. Y como dice él también, ¿verdad? Mi gozo estará en ti y tu gozo será cumplido, ¿verdad? Entonces, yo creo que aproveché muchas puertas que Dios me abrió, porque también uno debe aprovechar. Claro. Algunas otras me imagino, ¿no? Cosas que no se hayan dado, porque tampoco te voy a decir que todo me ha salido bien en la vida. O sea, he tenido, como hablamos de los desaciertos, lo hablamos de una manera emocional y todo, pero también desaciertos, digamos, por qué me salí de un canal, en qué momento y tal vez me hubiera durado más, por qué escogí hacer este proyecto y no aquel. Claro. Pero yo creo que la oportunidad, la primera gran oportunidad es estar vivo. Así es. Esa es la primera gran oportunidad, despertarte en la mañana y decir, Dios mío, gracias, estoy vivo. Luego viene el luchar por las oportunidades. A mí, yo me recuerdo, 2 o 3 veces me dijeron en algún casting, ahí te llamamos, y todavía estoy esperando la llamada. Te voy a contar una anécdota rápida, que es de fútbol. Daniel Pasarela, el jugador argentino, para mí el mejor defensa argentino de todos los tiempos. Él fue a probar a todos los clubes casi de Argentina. Él era de Boca, seguidor de Boca Juniors. Y cuando el único equipo que le faltaba por hacer prueba era en River Plate. Y llegaba a su casa a rematar con las hermanas y la mamá. Y la mamá viene y le dice, Daniel, por favor, mañana tenés tu prueba en River. Y él, no, ya no quiero, en ningún lado me han aceptado, no sé cuánto. Y le dice, mañana vas. Pero si te vuelven a decir que no, no tiene culpa tu hermana, tu otra hermana, ni yo. Venís y te pones a estudiar y el fútbol se acabó. Así es. Él va a la prueba a River Plate y bueno, se convierte en un emblema de River Plate, campeón del mundo en el 78 y capitán de esa selección, luego dirigente de River, capitán al equipo que fue, un técnico de la selección, o sea, un emblema del fútbol argentino. Pero a veces pensamos que porque una vez nos dicen no, nosotros debemos decir, no soy para esto, definitivamente. A mí me pasó, te lo puedo contar. En 1999 termina, yo tendría 21, 22 años, termina mi relación, bueno, se cierra una radio en la que yo estaba, en ese momento muy pocos medios, y yo dije, me puse a llorar con mi novia en ese momento, y le dije, mira,
yo voy a buscar hacer otra cosa porque ya se acabaron 2 radios que estuve, ya no puedo entrar a otro lado, ya probé aquí, probé allá, y me acuerdo que ella me dijo, mira, ¿esto tú lo amas? Sí, le dije, yo lo amo. Entonces no renuncies a eso. Y a partir de ahí es que entro en ese mismo año al canal y pues he hecho una carrera en el grupo Alavisión de más de 20 años, maravillosa. He cumplido muchos de mis sueños, que no es fácil, no es un medio fácil, es difícil, pero nunca hay que rendirse. Así es, así es. Yo agradezco bastante a Roberto García por habernos dado este espacio, este tiempo, habernos compartido todo esto que ha vivido él. Y te invitamos también a que tú nos acompañes en nuestras redes sociales, tanto como Conocimientos TV, como el canal Rema TV. Te damos gracias porque ustedes son los que siempre nos están apoyando e incluso muchos de las preguntas y comentarios que nos llegan, sugerencias que nos hacen llegar a la producción, hace posible que nosotros sigamos buscando todo esto, esta producción de poder compartir experiencias y anécdotas. Y eso es lo que hoy compartimos, una charla por demás amena con Roberto García, y eso hace que Conocimientos TV cada vez se inspire en seguir la producción, y estamos siempre invitándote a que participes, a que nos hagas llegar tus preguntas, tus inquietudes, tus aportaciones y todo. Críticas también se valen, pero con amor. Y esto ha sido todo el día de hoy. Gracias, Roberto, nuevamente por haber estado conmigo. Y esto no va a ser la última porque Roberto siempre es amigo acá y va a ser siempre bienvenido. Y nosotros también seguimos esperando que usted nos siga escribiendo. Hasta la próxima.